Hace unos 4.000 millones de años, en una gran roca húmeda, ocurre un fenómeno extraño y misterioso. La materia inanimada se convierte en vida. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual en la Tierra. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan complejo y asombroso como la vida? ¿Surgió en una charca marina de un caldo químico? ¿O nació en rocas bajo la superficie terrestre? ¿Y qué era ese primer organismo vivo? ¿Qué increíbles fuerzas crean la milagrosa cadena de la vida? El hombre continúa buscando respuestas para aclarar ese misterio. El misterio de cómo empezó la vida. Primera parte. El misterio de cómo empezó la vida sigue siendo un rompecabezas. Tantas son las piezas necesarias para aclarar todo el enigma que resolverlo es una tarea complicada. Tarea con la que la humanidad lleva luchando bastante tiempo. Saber cómo empezó la vida es complicado, porque pasa de la sencillez del mundo geoquímico, rocas, agua, gases, a una célula viva, que es de lo más complicado que existe. En ese rompecabezas entran en juego la geología, la astronomía y la química, pero también la historia y la espiritualidad. La dificultad estriba en que cada pieza encaje en su sitio para formar la imagen completa de cómo empezó la vida. Es un problema complicado. Todo lo concerniente al origen es complicado. Es mucho más fácil determinar qué se produjo antes de algo y qué ocurrió después, extrapolando e interpolando datos, que hallar cuál fue el primer paso de algo sobre lo que no hay precedentes. La humanidad ha intentado resolver el enigma aún antes de saber cómo plantearse la búsqueda del origen de la vida. Intentamos resolver el misterio de la vida estudiando y cuantificando nuestro mundo, estudiando cómo evoluciona y se desarrolla la vida, y descubriendo cómo era la Tierra hace miles de millones de años. Con esos conocimientos es posible componer el mapa de nuestro propio origen. Cuando te planteas cuál fue el origen de la vida, no solo te preguntas cómo llegamos aquí, por qué hay jirafas y cebras en África y cosas así, sino que te preguntas algo mucho más profundo. Buscas el principio de todo. Y a lo largo de la historia, todas las culturas que conocemos han buscado respuestas para esa incógnita. Así que preguntarse por el origen de la vida es preguntarse por quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Tradicionalmente, la religión y la espiritualidad han abordado la pregunta de por qué estamos aquí. La vida es algo mucho más complejo que una simple cuestión científica. La naturaleza de la vida es algo que nos deja abrumados. Nos maravilla. Escribimos poemas, literatura y filosofamos sobre ella. Y nos hace pensar en Dios. Desde luego para mí, como religioso creyente, la vida es algo sobre lo que jamás lo sabremos todo, porque es un misterio. Y el motivo de que sea un enigma es que forma parte del misterio supremo, es decir, que Dios fue quien creó la vida. La ciencia ha logrado muchos éxitos, pero los ha conseguido actuando con ambición modesta, no intentando buscar respuesta para todo. Pero también hay otras preguntas que debemos plantearnos. ¿Por qué es el mundo como es? ¿Por qué es el universo inteligible? ¿Por qué es tan hermoso? Etcétera. Y para esas preguntas, la religión puede ofrecer no respuestas absolutas, pero creo que sí satisfactorias. Para mí la fe religiosa es parte de la búsqueda humana de respuestas. En la actualidad, esa búsqueda de nosotros mismos ha dado fascinantes hipótesis sobre cómo determinados materiales inanimados pueden dar lugar a algo vivo. Ideas básicas sobre qué, cuándo y dónde se formó la vida hace miles de millones de años en el caldo primigenio de una charca. Teniendo agua, la temperatura y presión adecuadas, luz ultravioleta, luz solar, etc., cuentas con lo básico para las reacciones químicas que dan origen a la vida. ¿Podría haberse formado la vida en la oscuridad?
a temperatura y presión extremas en el fondo del mar. Hay quien postula que la vida empezó en las fuentes hidrotermales, lejos de toda fuente de luz. ¿Se formó la vida en la superficie de un mineral con carga eléctrica? Algunos de los minerales más interesantes cuando se investiga el origen de la vida son los minerales de arcilla. La arcilla tiene muchas propiedades interesantes, catalizadoras y organizativas, justo lo que se necesita para ir de lo simple a lo complejo. ¿Hallarán un punto común los científicos con teorías opuestas en la búsqueda del origen de la vida? Sí lo lograron en la identificación de los bloques fundamentales de la vida. Sabemos que empezase como empezase, todos los seres vivos están hechos de unos ingredientes fundamentales llamados elementos. Los elementos son básicamente átomos. Son los pilares de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Configuran las rocas, todo el planeta, por supuesto también el oxígeno que respiramos. Son los pilares fundamentales de la vida. La idea de que todo está hecho de una materia fundamental es antigua. Existía ya incluso en la época del filósofo griego Aristóteles, en el siglo IV a.C. Aristóteles gozó de gran credibilidad entre los científicos occidentales durante y después de la caída del Imperio Romano. Los eruditos griegos estaban considerados como los más doctos en física y en biología, y gozaban de tal respeto que durante mucho tiempo nadie los cuestionó. Los griegos de la época de Aristóteles postulaban que además de los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, un quinto, la quinta esencia, contenía la esencia pura de la vida. La quinta esencia era eterna, incorruptible y diferente a los otros elementos terrenales. La quinta esencia era la sustancia de los cuerpos celestes, otro elemento físico del universo. Aristóteles creía que la quinta esencia estaba relacionada con la creación de la vida. Hoy sabemos que los elementos configuran no solo la vida, sino todo el universo. Y casi todos los elementos, incluidos los esenciales para la vida, se forman en las nubes de escombros resultantes del estallido de estrellas hace miles de millones de años. Todo lo que existe surgió de la misma sustancia básica. Y ese paralelismo entre la química de los humanos y todo lo que pasa en nuestro planeta y en cualquier parte nos acercó mucho más al resto del universo de lo que imaginábamos. De modo que es una especie de vínculo. Del más o menos centenar de elementos conocidos, la vida solo usa unos cuantos. Respecto a los elementos básicos que constituyen la vida, esta no necesita gran cosa. La base de la vida es CHON, C-H-O-N, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, también algo de azufre y de fósforo y unos cuantos oligoelementos, pero la base son los CHON. Esos elementos son como materias primas llevadas a una fábrica. En este caso, una que fabrica la vida misma. Tome, póngase esto. No quiero que se haga daño en su primer día en la fábrica de la vida. Como saben, aquí es donde hacemos vida. Yo soy el encargado aquí, así que los voy a guiar. Voy a enseñarles todo el proceso, pero no toquen nada. Y procuren no pisar nada, porque podría estar vivo. Por allí está el muelle de carga. Es donde tenemos todas las materias primas, los elementos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Están listos para añadirse y mezclarse. Y esos también son los elementos básicos que contribuyen a la vida en nuestro planeta. Bueno, aquí, cuidado con la cabeza. Aquí en la sala de mezcla vertemos todos los elementos en un tanque, donde se ligan entre sí para formar compuestos únicos. Forman pequeñas moléculas como dióxido de carbono, metano y todas son solubles en agua. H2O, que vuelve a ser hidrógeno y oxígeno, 2 de los elementos requeridos. El carbono es un ligamento estupendo.
Liga prácticamente con todo, incluso con átomos de sí mismo. Y eso lo hace un ingrediente importante para la vida. Y el resultado es que la abundancia de moléculas basadas en el carbono es mucho mayor que la obtenida de moléculas que conocemos basadas en otros elementos. El carbono liga con otros elementos para formar al menos 10 millones de compuestos conocidos llamados orgánicos. Impresionante, ¿no? Bueno, esa manguera suministra un compuesto simple de hidrógeno y oxígeno, es decir, agua. No es un compuesto orgánico, ya que no contiene carbono, pero es vital para lo que hacemos aquí. La rociamos sobre todos los elementos y compuestos. Bien, ¿ven ese indicador? Nos muestra que el agua tiene un punto mínimo de congelación y otro máximo de ebullición. Es decir, que entre esos dos extremos de temperaturas está líquida. Bueno, más o menos. Y eso es estupendo para que los compuestos orgánicos se liguen todavía más rápido y mejor. ¿Lo ven? Chocan y se empujan y crean nuevas moléculas más largas. Y con suficientes de esas moléculas podríamos formar un cúmulo de materia orgánica en la Tierra primitiva, y luego esa materia orgánica podía empezar a sufrir reacciones químicas. Esa reacción es el proceso químico que hace que las materias primas como los elementos y los compuestos se transformen en cosas vivas, se desencadenan mediante la energía. Pero ¿cómo crea la energía la estructura de la vida de algo sin vida? ¿Y cuál es la fuente de esa energía en la Tierra? Para resolver el misterio de cómo surgió la vida se empieza por identificar las piezas básicas que forman los seres vivos. Los elementos y compuestos son solo el inicio químico de los pilares de la vida. Así que, ¿cómo llegamos desde los elementos y compuestos a una unidad de materia viva, a algo llamado célula? La célula es la unidad fundamental de la vida. Hace mucho tiempo se creía que era solo un cúmulo de enzimas. No obstante, las recientes investigaciones biológicas demuestran que en realidad es un complejo conjunto de orgánulos, de estructuras más pequeñas que ayudan a la célula a estar viva. Creo que lo más fascinante sobre la célula como pilar estructural, como sala de máquinas, es que contiene un microcosmos de vida propio. El proceso que transforma los compuestos orgánicos en las células es tan complejo que nadie lo conoce en su totalidad. Nos falta un gran sector del rompecabezas de cómo empezó la vida. Pero ya hemos completado gran parte, y la energía es una de las claves de lo que ocurre en la fábrica de la vida. Las reacciones químicas las desencadena la energía. Tome, póngase las gafas. Aquí en la fábrica utilizamos lámparas nucleares especiales que simulan la luz solar, una fuente de energía primordial en un planeta como la Tierra. Esa es la clave de todas las reacciones, del crecimiento y la complejidad. Si hay un elemento esencial en toda la ciencia, en los procesos naturales, es el flujo de energía tanto interna como externa. Esta es la sala de procesado. Los compuestos orgánicos están sufriendo cambios muy interesantes. Ya no son simples ingredientes, ahora están haciendo cosas. Veamos qué tenemos. Bueno, hay azúcares e hidratos de carbono que almacenan energía en sus enlaces moleculares. Si rompemos esos enlaces, podremos utilizar esa energía y eliminar los residuos. Eso se llama metabolismo, y es uno de los 3 procesos clave que todos los seres vivos deben realizar. Necesitamos ciertos elementos químicos para que, cuando absorbamos algo, reaccionen con lo absorbido y extraigan energía de él. Si comes un trozo de pan, de pronto vuelves a sentirte bien y tienes energía. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues porque dentro de ti se producen muchas reacciones que hacen que eso sea posible. Por tanto, la capacidad de metabolizar es muy importante. Esa sustancia pegajosa es un lípido. Es una molécula parecida a la grasa necesaria para crear membranas como las paredes celulares. Y la delimitación también es otra característica clave de los seres vivos. Una de las características de la vida es que esta es celular. Así que toda la vida que conocemos hoy tiene un compartimento, una membrana que rodea el conjunto de moléculas que configuran todo lo que llamamos vida.
Lo único que falta ahora es la capacidad de hacer copias. Algo muy importante para la vida. Los materiales para realizar copias son muy complejos. Pero este tanque está lleno de componentes llamados aminoácidos que se unen entre sí para formar moléculas encadenadas cada vez más largas llamadas proteínas. Una proteína es una cadena de aminoácidos unidos por enlaces químicos. Su unión es muy firme. Así que una proteína es un compuesto muy robusto. Esas proteínas se forman mediante una estructura integrada por azúcares, algo de fosfato y también por adenina, guanina, citosina y timina. Eso da lugar al ADN, el plano para crear y copiar seres vivos. La vida es una secuencia de pasos químicos y cada uno añade un grado de complejidad. El primer paso es hacer las biomoléculas básicas, luego los aminoácidos. Hay que contar con los azúcares, que son los pilares de los hidratos de carbono, y hay que tener moléculas lípidas que ayudan a hacer las membranas celulares y otras separaciones. Hay que hacer todas esas moléculas y luego tienen que organizarse a sí mismas. Ese es el segundo paso. De modo que unimos esas tres cosas: la membrana, los elementos químicos que nos permiten realizar el metabolismo y los elementos genéticos que nos permiten duplicarnos. Y ya tenemos la vida. Y aquí es donde aparece de verdad la vida. Justo ahí, tras esa cortina. Ni siquiera yo puedo ver qué ocurre ahí detrás. Pero, de algún modo, se conjugan el metabolismo, la membrana y los replicadores. Sufren una cierta evolución química y entonces surge... ¡Tachán! Una célula viva. Hay una delgada línea entre lo que está vivo y lo que no. Y ahí está lo que ignoramos sobre la evolución química. La gran incógnita en el estudio del origen de la vida es cómo se convierte exactamente lo inanimado en animado. Un ser vivo se reproduce, interactúa con el medio ambiente, lucha con sus enemigos, etc. Y ese salto de lo inanimado a animado es tal vez el mayor misterio. Los científicos creen que las leyes del universo aplicadas a materias primas como los elementos crearon la vida. ¿Cómo es posible? Hay una pista en un fenómeno común en todo el universo llamado emergencia. Ayuda a explicar cómo es posible que de los escombros espaciales se formen estrellas, sistemas solares y galaxias. Cómo del caos de ingredientes básicos como los elementos y los compuestos surgen estructuras bien organizadas como los planetas y los soles. Y tal vez, incluso la propia vida. La emergencia es la aparición de algo más de lo que se esperaba al unirse elementos aislados. Surge algo mayor que la suma de las partes y se convierte en algo que podemos calificar científicamente como interesante. La emergencia puede encontrarse casi en cualquier parte. En el propio aire, donde masas de pájaros de repente actúan como uno solo, maniobrando en vuelo con precisión coreográfica. O en una playa a finales de verano. Aquí el sol y las mareas se unen para formar picos y valles a intervalos regulares u ondulaciones en la arena, sin necesidad de mediciones. Cada grano de arena en un lugar así responde a la fuerza de la gravedad y al contacto del agua en movimiento. Se trata de una emergencia, y según la teoría de la emergencia, según se da aquí con granos de arena, también ocurre con las moléculas. Y pudo ser así el proceso que llevó al origen de la vida. Para mí, el mejor ejemplo de emergencia es la consciencia. El cerebro funciona gracias a sus 100.000 millones de neuronas. Pero si examinamos una neurona sola, no vamos a entender la inteligencia ni la consciencia. Y cuando te hacen un escáner cerebral, se ven cúmulos de neuronas actuando juntas. Y de esa especie de baile de neuronas surge la consciencia. Eso es un ejemplo de emergencia. La emergencia no es un fenómeno mágico ni algo premeditado, sino el resultado de las leyes de la naturaleza y el flujo de energía. La vida puede ser el ejemplo más complejo de emergencia del universo.
Un fenómeno que requirió la mezcla precisa de fuerzas a lo largo de eones, para que la materia inanimada se transformase en algo vivo poco a poco. Esa emergencia de la complejidad es una parte esencial de nuestro universo. De átomos de hidrógeno surgen estrellas. De estrellas surgen todos los elementos de la tabla periódica. Esas estrellas, al estallar, forman planetas. Y de ellos, de nuevo, gracias a la energía, quizás sea inevitable la vida. Si es inevitable o no, o natural que la vida surja de ese flujo de energía, no está del todo claro. Pero la teoría sí parece ganar puntos al estudiar galaxias, estrellas, planetas y formas de vida. De modo que tal vez haya un umbral en el que se adquiera un grado de complejidad tal que sea inevitable que surja la vida. Y en la fábrica de la vida hemos llegado a la última etapa de la línea de producción. ¿Material autoduplicador? Sí. ¿Energía metabolizadora? Sí. ¿Membrana semipermeable? Sí. Ya está. La célula está viva. Lista para salir al mundo. Pero ¿qué mundo se encontraría la primera forma de vida? Esa pequeña forma de vida, sea lo que sea, necesita sobrevivir. El siguiente reto para la vida en la Tierra es cómo mantenerse viva en el joven planeta. Los científicos calculan que la vida empezó hace unos 3.800 millones de años, justo después de un período conocido como última fase de bombardeo, cuando los asteroides y meteoritos chocaban contra la Tierra de forma regular, y la superficie del planeta estaba prácticamente fundida. No había oxígeno en la atmósfera. Hay pocos datos sobre la Tierra. No existen rocas de hace 4.000 millones de años. No hay casi nada de su origen. Las rocas que sí se conservan, unas de las más antiguas del planeta, contienen rastro de vida, lo que indica que la vida empezó casi en el momento geológico en que la Tierra pudo albergarla. Para nosotros, esa Tierra primitiva sería un lugar oscuro, tóxico y horrible. Pero al parecer no para los organismos unicelulares que surgieron en ella. En ciertos aspectos la Tierra primitiva es muy similar a este lugar, en lo alto de las montañas al este de Yosemite, en el desierto alto de California. Este es el lago Mono de California, un entorno extremo. Es extremo por la elevada salinidad del agua, 2,5 veces más que la del mar. Pero es un tipo de sal distinto. Es carbonato sódico en vez de cloruro sódico, y eso hace que estas aguas sean muy alcalinas, muy cáusticas, como la lejía. Es tóxica para muchas formas de vida. No la podríamos beber. Si lo hiciésemos, moriríamos. Estas aguas son ricas en arsénico y en boro. Y aún así, no solo existe vida en ellas, sino que prospera. El extraño y tóxico entorno del lago Mono ahuyenta a la mayoría de los seres vivos. No hay peces ni ranas. Pero a unas criaturas muy especializadas que prosperan en condiciones extremas, denominadas extremófilos, les encanta esto. La mosca alcalina, la artemia mónica y, sobre todo, ciertos microorganismos están adaptados para vivir en este lago volcánico. Si echamos un vistazo alrededor, vemos subir burbujas a la superficie. Son de metano, etano, propano y butano. Son mezclas explosivas. Los microbios sobreviven donde pueden prosperar. Y aquí, por ejemplo, hay bacterias fotosintéticas púrpuras que crecen a unos 50 grados centígrados. Esto está muy caliente al tacto. Allí hay bacterias fotosintéticas verdes. En las charcas hirvientes del lago Mono hay pistas sobre cómo pudo prosperar la vida en un planeta joven pobre en nutrientes. Estos microorganismos están adaptados a extremos de temperatura, salinidad y pH. Y eso tiene consecuencias no solo en cómo se desarrolla la vida, sino en cómo puede sobrevivir. Aunque la vida logra adaptarse a las condiciones extremas de la Tierra primitiva a lo largo de millones de años, innumerables generaciones de organismos unicelulares cambian su entorno y lo hacen más similar a cómo es hoy. ¿Cómo lograron tal cosa unos organismos diminutos sin inteligencia ni cerebro? ¿Y por qué motivo lo hicieron?
Para la mayoría de los seres vivos actuales, el entorno de la Tierra primitiva, duro y sin oxígeno, habría sido literalmente letal. Para que cualquier forma de vida más compleja que los organismos unicelulares sobreviva, el entorno tendrá que cambiar. ¿Pero cómo? Aunque parezca increíble, esos organismos unicelulares van a cambiar el mundo. Pero les llevará bastante tiempo. No creo que fuese fácil prosperar en la Tierra primitiva. Las condiciones no eran idóneas, o no las idóneas habituales. Pero desde luego sí abundaban los compuestos químicos. Y eso proporcionaría energía para que creciesen muchos organismos. La vida primitiva terrestre sobrevive en una forma muy simple. Organismos unicelulares sin cerebro, manos ni ojos. Aunque pudiésemos ver cómo era esa vida primitiva, quizás ni la reconoceríamos. Hace 3.500 millones de años solo veríamos formas de vida unicelulares y tal vez se parecerían a las formaciones minerales de entonces. Los primeros terrícolas con el tiempo se propagaron por todo el planeta, posiblemente a través de los mares o incluso la atmósfera. Esas pequeñas células fuertes aprovechan la energía y hacen copias de sí mismas durante millones de años. Y algunas de esas primeras especies han sobrevivido y prosperado hasta nuestros días. Una antigua forma de vida que aún existe en la Tierra es un organismo unicelular que vive en colonias rocosas en la costa de Australia. Estamos en Bahía de los Tiburones, Australia Occidental, un lugar único en la Tierra. También es un lugar donde se dan unas formaciones de materia muy raras que vemos por todas partes, llamadas estromatolitos. Están formados por organismos microscópicos. Una capa muy fina cubre la superficie de la roca. Y año tras año, lentamente, depositan una lámina muy fina de roca y han ido creciendo a lo largo de milenios hasta formar estas estructuras que vemos alrededor. Los estromatolitos más antiguos del planeta se hallan también en Australia Occidental. Tienen 3.500 millones de años de antigüedad. Estos estromatolitos se conservan en rocas que son ejemplo de un mundo totalmente diferente. No había oxígeno entonces, el sol calentaba mucho menos y el planeta giraba más rápido, de modo que el día era más corto. Sin oxígeno ni mucha luz solar en la Tierra primitiva, la vida tuvo que sobrevivir con lo que había disponible. Estos primitivos estromatolitos aprovecharon la energía química. No necesitaban luz solar, pero extrajeron nutrientes de los productos químicos y los transformaron en carbono y en un producto residual para hacer paredes celulares. ¿De dónde procedía esa energía química? ¿Cuál fue la fuente de nutrientes para el metabolismo unicelular en la Tierra primitiva? La respuesta puede estar en algunos de los lugares menos acogedores para los humanos. Si los exploramos, podemos hallar pistas de cómo empezó la vida. Bienvenidos a la Cueva de la Araña, un agujero de 45 centímetros de ancho y de enorme longitud, situado en el desierto, al oeste de las cavernas Carlsbad de Nuevo México. Pero lo de bienvenido no es lo primero que se piensa en este lugar húmedo y oscuro. Hemos tenido que arrastrarnos por lugares muy estrechos y hemos venido aquí para ver la interesante actividad metabólica de unos microbios que crecen en este ambiente. Aquí no hay energía solar, está completamente a oscuras. Los organismos se han adaptado y realizan diversas reacciones químicas muy antiguas. Quizás evolucionasen antes de la fotosíntesis y antes de haber una atmósfera oxigenada en la Tierra. Así que hemos venido a ver los microbios comedores de roca. Decimos que comen roca porque la propia roca tiene energía y recurren a varios mecanismos. O bien extraen energía directamente de la roca o disuelven la roca y van tras esas fuentes de energía. Y al hacerlo alteran la estructura química de la superficie de la roca. Esos microbios, cianobacterias, son demasiado pequeños para verse, pero el residuo que dejan tras ellos es un claro indicador de su actividad. Lo que estamos viendo son excrementos microbianos. Esas bacterias proporcionan un interesante ejemplo de la adaptabilidad de los seres vivos. Pero, ¿y si además de destacar por su adaptabilidad, esas cianobacterias son como los primeros seres vivos del planeta?
Sabemos que cuando la vida evolucionó en la Tierra primitiva, no pudo utilizar la fotosíntesis y no había oxígeno en el aire. Así que los organismos que vivían entonces tuvieron que recurrir a otro medio para respirar, para transformar la energía, para fijar esa energía y biomasa y crecer y dividirse. Así que transformaron los metales. Aquí vemos indicios de esas reacciones de hace miles de millones de años. Uno de los recursos que tienen a disposición es el hierro, tal como ocurría en la Tierra primitiva. Los organismos unicelulares como los de la cueva de la araña son la norma, no la excepción en la extraña y joven Tierra. Pese a los recursos de la vida para encontrar energía, las rocas y la luz solar débil solo ofrecen bastante energía para mantener criaturas unicelulares. Para entenderlo mejor desde nuestra perspectiva animal, debemos recordar que durante casi el 80% de los 3.500 millones de años de existencia de la vida en la Tierra, solo hubo organismos unicelulares. Parece un tanto extraño. Pero la vida microbiana, esos microbios, ese limo de las charcas, fueron la forma de vida predominante en el planeta durante el 85% de la historia de la vida. Esos organismos unicelulares, como la ameba, por ejemplo, son pequeñas fábricas asombrosas capaces de comer, de mantener a raya a los enemigos invasores y de reproducirse. Fíjense en la membrana que contiene las tripas de la ameba y consta de lípidos. Esta ameba está extendiendo una protuberancia o pseudópodo. Esto es el interior de una cámara o vacuola alimentaria. Contiene enzimas que rompen el alimento en moléculas. Otras vacuolas captan y expulsan agua. Este pequeño motor es la mitocondria. Produce energía química del alimento capturado por la ameba. También controla el crecimiento de la célula y su ciclo vital. El núcleo contiene material genético, por ejemplo, ADN. Podemos ver cómo se desenrosca, y toda la ameba se divide para crear dos nuevas células. Este es el modo en que las formas de vida simples se reproducen. Se dividen en dos copias idénticas del organismo original usando la química del ADN. La vida microbiana ha predominado en la Tierra durante más de 3.600 millones de años. Ha sido la forma más abundante de vida en la Tierra durante toda su historia. La humanidad no habría podido ver este vasto mundo invisible de no ser por Anton van Leeuwenhoek. Nacido en 1632, van Leeuwenhoek combina su interés por la ciencia con su pericia como artesano cristalero para crear un microscopio cada vez más potente, que aumenta los objetos más de 200 veces. Como fue el primero que logró pulir lentes con tanta capacidad de aumento, pudo descubrir el mundo de los microorganismos. El microscopio de van Leeuwenhoek es un aparato sencillo que tiene una única lente colocada dentro de un orificio practicado en una lámina de latón. En realidad era una potente lupa. En la parte posterior de la hoja de latón había una punta afilada que se alineaba con la lente y que podía ajustarse con tornillos para enfocarla. Van Leeuwenhoek tenía que sujetar el microscopio cerca del ojo y con luz directa para poder ver algo. Pero la molestia valía la pena. Fue van Leeuwenhoek el primero que documentó el hallazgo de un organismo unicelular, de bacterias. Ser el primero en ver aquello tuvo que ser algo increíble. Tu universo cambia en cuanto ves algo así. Uno de los mayores logros de la ciencia moderna es el descubrimiento de métodos e instrumentos que nos llevan más allá de los 5 sentidos. El telescopio es un instrumento extraordinario que nos permite ver a distancia los grandes objetos. Y en la dirección opuesta está el microscopio. Y hay cosas más pequeñas de lo que se ve a simple vista. Hay todo un universo de organismos diminutos que la vista humana no puede captar. Entre ellos hay algunos que nos pueden matar. Por tanto, el microscopio no fue un avance menor que el telescopio. Ambos fueron la mejor prolongación de los sentidos que se pudieran lograr. En la mayoría de los organismos unicelulares, lo que ocurre dentro de sus cámaras, su metabolismo, se basa en un proceso químico llamado fotosíntesis. Un proceso que usan la mayoría de las plantas que conocemos. La fotosíntesis es en esencia la transformación de la luz en energía. El mecanismo fotosintetizador es solo un cúmulo de enzimas. El derivado de ese proceso es el oxígeno.
Cuando apareció el oxígeno, la vida dio un gran salto adelante. Y el oxígeno apareció en gran parte debido al metabolismo de las células primigenias que liberaron oxígeno a la atmósfera. La fotosíntesis es solo posible en la Tierra primitiva cuando el Sol empieza a madurar y a producir más calor. La Tierra capta hasta un 30% más de energía solar, energía que los organismos unicelulares productores de oxígeno pueden usar. De no ser por la producción biológica de oxígeno, no habría ninguno libre en la atmósfera. Y con miles de millones de organismos unicelulares expulsando oxígeno, la Tierra, antes casi carente de ese elemento, adquiere una atmósfera rica en oxígeno. Si necesitas mucha energía, el oxígeno es la forma más eficiente de obtenerla. Y los animales necesitan muchísima. La vida en la Tierra cambió su propio entorno, creando una situación proclive a la vida pluricelular aún antes de que existiese. Esos pequeños organismos, esas cianobacterias, lograron cambiar el mundo y el futuro del mundo. Pero ¿cómo pasa la vida de organismos unicelulares a pluricelulares? De liberadores de oxígeno a otros que lo respiran. Lo consigue cometiendo muchos errores, con copias erróneas, mutaciones. De no ser por los errores de los organismos unicelulares, los animales como el hombre tal vez no habrían surgido en la Tierra para resolver el enigma de cómo empezó la vida. El rompecabezas de cómo empezó la vida va tomando forma. Ya se conocen grandes detalles, los ingredientes que componen la vida, los procesos que la definen, la unidad fundamental de la vida, la célula, incluso su entorno, y que con el tiempo los organismos unicelulares transformaron ese entorno en otro rico en oxígeno. Todas esas piezas ya están en su sitio. El siguiente paso es descifrar cómo evolucionó la vida de organismos unicelulares hasta los complejos animales pluricelulares que respiran oxígeno. Creo que los animales son organismos tan eficientes que la evolución, una vez que sabe cómo hacer un animal, hace cantidad de ellos. Y eso me parece maravilloso. Para reproducirse, los organismos unicelulares se sirven del ADN, el plano para construir una célula. El ADN del núcleo se despliega. Luego, cada filamento se combina con un nuevo compañero, tras lo cual la célula se divide en otras dos células idénticas, donde antes solo había una célula madre. La réplica es la base de todo. Hay otras muchas moléculas, tal vez otras protocélulas que compiten por los mismos recursos que tú quieres. Y si aprendes a reproducirte, entonces puedes apoderarte de esa energía para los tuyos y apartar de tu camino a los demás. Y entonces triunfas. Pero las copias no siempre son perfectamente idénticas. Pueden tener ligeras variaciones. Y eso es algo bueno. Muy bueno. La variación es la esencia de la evolución. Es lo que la hace funcionar mejor. Y si hay muchas variaciones, no todas podrán sobrevivir. Siempre habrá más individuos de los que el entorno puede soportar. ¿Quién sobrevive? La mutación puede darle a una criatura una ventaja para sobrevivir en un hábitat concreto. Y en una tierra en evolución hay cantidad de hábitats, calientes, fríos, húmedos y secos. Con el tiempo, las mutaciones produjeron gran variedad de organismos unicelulares muy diferentes. Hace unos 3.500 millones de años empezó la vida. Pero las amebas surgieron hace solo 1.500 millones de años. Y las formas de vida más complejas aparecieron hace unos 500 millones de años. Hizo falta muchísimo tiempo para que la vida pasara de los organismos unicelulares primitivos a los pluricelulares y a la exuberancia. Esa exuberancia fue consecuencia de una mejor forma de reproducción de los seres vivos. Una forma que garantizaba la variación y aseguraba que cada generación fuese distinta a la anterior. Esa mejora, en sí misma una mutación, se denomina sexo. ¿Han oído bien? Sexo. Reproducción. Mucho mejor que dividirse en dos. La reproducción sexual es interesante
porque permite que los organismos mezclen y emparejen sus genes. De modo que una mutación que surge en un organismo puede transmitirse a una población, porque ese organismo aporta genes además de otro organismo a una prole. Así que la reproducción sexual da una gran cantidad de variantes genéticas diferentes. En otras palabras, el sexo garantiza la variación, y esas variaciones con atributos que se adaptan mejor al entorno evolucionan y lo aprovechan en un proceso denominado selección natural. La evolución es la capacidad de un organismo para cambiar con el tiempo, y la selección natural es la aplicación de eso al entorno natural. Hay cambios que se acumulan con el tiempo, y la selección natural dice si son buenos o no, si con ellos podrás sobrevivir mejor, si podrás tener más hijos, en cuyo caso tus genes son más importantes. Tus genes estarán más presentes en generaciones futuras, o si esa mutación, ese cambio es dañino, en cuyo caso tu línea tiende a desaparecer. Durante una época de hace unos 500 millones de años, conocida como explosión cámbrica, la Tierra se convierte en una auténtica orgía sexual. Los organismos que respiran oxígeno se ponen a la faena, y las criaturas evolucionan hacia seres multicelulares y las mutaciones se suceden. Sabemos que cuando pasamos de organismos unicelulares a otros pluricelulares, también se da la gran revolución sexual, con lo que surgen los primeros animales en gran número. La explosión cámbrica es tanto una explosión sexual como una explosión de animales. Sabemos de la explosión cámbrica gracias a lugares como este, a 2.500 metros de altura en las rocosas canadienses. Esta ladera desolada fue antaño, hace 250 millones de años, una charca mareal. Estamos en la cantera de Walcott, en el Parque Nacional de Yoho, y estamos viendo una imagen del esquisto de Burgess. Se trata de un yacimiento clave de fósiles blandos. Es muy especial e importante, porque da fe de la explosión cámbrica, del surgimiento de la vida animal en la Tierra, y de todos los grupos que surgieron durante esa explosión. Los organismos blandos, como las medusas, es raro que se conserven. Solo ocurre en circunstancias muy especiales. Y eso es lo que pasó aquí, en el esquisto de Burgess. Esa época increíble en la que todos los grandes grupos de animales que conocemos acababan de surgir en la explosión cámbrica. Uno de los organismos más extraños del esquisto de Burgess se denominó peitoia. Se trata de una pequeña estructura circular que parece una especie de medusa. Luego se halló un fósil entero de Anomalocaris y se descubrió que la peitoia era en realidad la parte de la boca del Anomalocaris. Se han encontrado especímenes extraordinarios de Anomalocaris de 1 metro o metro y medio. Así que esos eran los grandes depredadores del Cámbrico medio. Las criaturas de aspecto monstruoso que habitaban el esquisto de Burgess son muy distintas a la vida unicelular que dominó la Tierra durante los anteriores 3.000 millones de años. Los organismos mayores y más complejos, las aves y las abejas, están aquí gracias a la práctica del sexo. Somos el legado de la reproducción sexual y de la selección natural. Cuando se une todo el proceso, la selección natural lo dirige bien claramente. Pero no necesita lo que algunos llaman hoy un diseñador. La naturaleza misma contiene un proceso de diseño, por así decirlo. Conserva para el futuro los organismos mejor adaptados. Esta explicación de cómo empezó la vida parece opuesta al relato bíblico del Génesis sobre el paraíso terrenal. Pero para muchos líderes religiosos no hay conflicto entre ambos. El capítulo 1 del Génesis se escribió como ejemplo, no como relato, con pelos y señales de los 6 días de trabajo de Dios, sino para decirnos que nada existe salvo por voluntad de Dios. Menciona 8 veces que Dios dijo, hágase. Ese es su verdadero significado. No es un sustituto de la ciencia, sino un complemento para ella. Profundiza la interpretación que la ciencia puede proporcionarnos.
Lo más maravilloso sobre nosotros, lo más asombroso, es que la materia inorgánica e inanimada puede organizarse hasta un nivel de complejidad tal que no solo adquiera vida, sino que también pueda pensar sobre lo que es y cómo llegó a ser lo que es. Eso para mí es lo más maravilloso de estar vivo. Las circunstancias naturales que permitieron que surgiese la vida quizás fueron insólitas, tal vez extrañas, una posibilidad remota. Pero se dieron, al menos por esa vez. ¿Cómo empezó la vida? Segunda parte. Tras la explosión del Cámbrico, la vida se convierte en una compleja y variada plétora de mutaciones. Las criaturas aparecen y desaparecen, insectos, reptiles, anfibios, algunos extraños y otros familiares. Los dinosaurios surgen y se extinguen, igual que los peludos mamuts, y en última instancia casi todos los seres vivos, víctimas de un entorno cambiante. Cada uno explota un hábitat hasta que otro ser vivo lo explota mejor o el hábitat desaparece. Es el legado de la reproducción sexual, la selección natural y la evolución. El científico más recordado por la definición de ese proceso es Charles Darwin. En 1859, Darwin publica su obra El origen de las especies, que apoya la hipótesis entonces radical de la evolución. El libro se titula El origen de las especies. No habla sobre el origen de la vida, sino sobre los procesos que generan el cambio. La obra de Darwin explica cómo cambian y evolucionan los seres vivos con el tiempo. Ofrece una estructura para conceptos como la variación y la mutación, consecuencia de la reproducción sexual y producidas durante generaciones. La propia ciencia genética solo se desarrolló después de 1900, así que Darwin supo desde el principio que había una laguna en su teoría, que no podía explicar por qué o cómo se producían las variaciones. Solo pudo decir que las variaciones ocurrían. Ofreció una lista de ellas y expuso todas las variaciones que había visto, pero no pudo explicar por qué ocurrían. Aunque Darwin, en El origen de las especies, casi no menciona el tema de cómo empezó la vida, los lectores avispados pueden leer entre líneas. Había algo que quedaba bien claro. Cuanto más te remontas en el tiempo, menos antepasados comunes hay de todos los seres vivos, hasta que acabas llegando al principio de todo, hasta quizás un solo organismo o unos cuantos organismos originales de los que todos los seres vivos descendieron. Esas son las piezas más importantes que faltan en el puzzle de cómo empezó la vida. No la incógnita espiritual de por qué estamos aquí, que la ciencia no puede explicar, sino cómo llegamos aquí, que la ciencia puede descifrar mediante la experimentación. ¿Cuál fue el mecanismo concreto que transformó algo químico inanimado en algo biológico vivo? Pero antes de que esa pregunta surgiese, alguna criatura tenía que transformarse en ser humano y planteársela. Después, utilizará el cerebro para intentar resolver un enigma que ningún ser vivo ha resuelto jamás. Esa criatura ahora intentará descifrar cómo empezó la vida. La humanidad ha hallado datos generales sobre cómo empezó la vida en la Tierra. Pero los pormenores, los detalles, todavía se desconocen. Por ahora solo hay hipótesis sobre cómo y dónde pasó algo químico a algo biológico, sobre lo que sucede tras la cortina en la fábrica de la vida. Toda esta sección de aquí es la de investigación y desarrollo, I+D. En concreto, no sé qué hacen aquí, pero intentan descubrir qué es lo que ocurre tras aquella cortina. Es algo que todos queremos saber. Aquí se estudian todo tipo de teorías sobre las circunstancias exactas que dieron origen a la vida. ¿Sucedió bajo el agua? ¿Bajo tierra? ¿O vino del espacio? Se estudia cualquier hipótesis. Lo fundamental es que empezase como empezase la vida, una vez lo hizo, despegó. Y si no, miren a su alrededor.
En cierto modo es como si la Tierra estuviese infectada, infestada de vida. Los árboles, unos de los organismos vivos más altos, llegan a alcanzar más de 100 metros de altura, como si quisieran llegar hasta los pájaros que vuelan sobre tierra y por encima de los océanos. Los océanos, más que un caldo de cultivo, un espeso guiso lleno de vida. De los billones de diminutos krill que flotan en las corrientes, a la mayor criatura de los mares, la ballena azul de 30 metros de largo. Y la masa terrestre también está repleta de vida. Hay elefantes exóticos, ágiles lagartos, asustadizos ciervos de cola blanca, delicadas polillas. Y estamos nosotros, los humanos. Somos unos 7.000 millones y la cifra crece. No solo estamos vivos, sino que también estamos repletos de criaturas vivas. Monstruos ocultos en nuestras cejas y que invaden nuestros intestinos. Casi no hay lugar en el planeta donde no haya algún ser vivo luchando por sobrevivir y prosperar. La Tierra es, en verdad, el planeta de la vida. Resulta inevitable quedarse atónito ante la diversidad de vida en esta pequeña roca que llamamos Tierra. Pero para elaborar teorías sobre cómo empezó la vida, la humanidad tuvo que averiguar antes cómo funciona el mundo. No creo que se pensara de inmediato en que la vida pudo comenzar por las moléculas, porque no se sabía nada de las moléculas. Nadie sabía que existían. Caramba, esto lleva tiempo abandonado. La generación espontánea. Una idea muy antigua. Uno de los primeros filósofos que hizo conjeturas sobre la naturaleza de la vida fue Aristóteles, el hombre que nos dio la primera idea sobre los elementos en el siglo IV a.C. Aristóteles supo entender que las plantas y los animales tenían una estructura tan compleja que había que considerarlos como conjuntos organizados en los que cada pieza estaba orientada hacia la supervivencia y la propagación de todo el conjunto. Y eso le parecía una gran diferencia entre la materia viva y la inanimada. La materia inanimada parecía ensamblada sin orden ni concierto. Aristóteles cree en la generación espontánea, que el calor del sol en el divino éter podía generar vida de forma espontánea de la materia inanimada, que los ratones podían surgir de forma espontánea en un granero, por ejemplo. Para Aristóteles, eso solo podía lograrlo la clase de calor suministrada por el Sol o por algún otro cuerpo celeste hecho de materia no terrestre. La teoría de la generación espontánea sigue en boga durante mucho tiempo, miles de años, de hecho. Siempre me ha hecho gracia la idea de la generación espontánea. Tienes un montón de trapos, un poco de trigo. Desvías la vista, vuelves a mirar y salen los ratones. Es muy gracioso. No sé por qué esa teoría tuvo vigencia tanto tiempo, porque con una simple prueba se habría verificado que los ratones no surgen de forma espontánea, de un montón de trapos y de trigo. Hasta finales del siglo XVII, tras las revelaciones del microscopio recién inventado por van Leeuwenhoek, nadie cuestiona en serio esa teoría. Francesco Redi, un filósofo de la naturaleza italiano, en 1668 hizo un famoso experimento para intentar demostrar que los gusanos no surgían de forma espontánea de la carne podrida.
Había oído que los cazadores y los carniceros en verano tapaban la carne con un paño fino para impedir que se pudriese y que criase gusanos. Así que tomó carne de diversas clases, la metió en unos frascos sin tapa y cubrió la boca de los frascos con una tela fina de muselina. Por supuesto, ninguno de los trozos crió gusanos, pero vio que las moscas se posaban en la tela que tapaba los frascos, ponían huevos en ella y con el tiempo los huevos se transformaban en gusanos. Con todo, la tesis de la generación espontánea sigue vigente hasta bien entrado el siglo XVIII. Un destacado defensor de esa teoría fue un cura católico llamado John Needham, nacido en Inglaterra en 1713. Para su experimento tomó trozos de carne y plantas. Los metió en frascos, los selló con cera y luego los hirvió. Su intención era comprobar si al hervir la materia, esta ya no generaba vida. Pero vio que sí surgía algo. Así que dedujo que el hervido no impedía la generación espontánea. Sin saberlo, Needham, los sellos que usa en los recipientes dejan expuestas las muestras al aire después de hervidas, lo que permite que se forme algo vivo en la materia. Needham y su mentor, el conde de Buffon, creen que la vida está hecha de los llamados átomos vitales, que tras la muerte de algo vivo escapan y se unen para formar un nuevo ser vivo. Y ambos publican sus observaciones sobre esas moléculas salidas de la materia putrefacta de animales muertos. Afirmaron que habían visto cómo se desprendían las moléculas orgánicas, se arremolinaban en la solución, se unían y formaban seres que, sin duda alguna, eran como los protozoos, y que luego se echaban a nadar como nuevos seres vivos. Pero a Lazarus Spallanzani, nacido en Italia en 1729, un naturalista aficionado y por casualidad también sacerdote, no le cuadran los átomos vitales de Needham con sus creencias religiosas y critica el trabajo del científico. Hizo experimentos similares con infusiones en recipientes de cristal, pero en vez de sellarlos con un corcho y alguna sustancia gomosa, fundió el extremo del recipiente con una llama. Lo cerró. Después hirvió la infusión en ese recipiente completamente sellado y esperó días y días para ver si la solución se volvía turbia, lo cual indicaría un crecimiento de microorganismos. Las soluciones permanecieron claras, pero Needham alega que Spallanzani, al sellar los recipientes, había impedido la exposición a los átomos vitales necesarios para la vida. El debate queda en una especie de tablas, pero la teoría de la generación espontánea se hundirá bajo el peso de las pruebas científicas durante el siglo XIX. En 1862, el químico francés Louis Pasteur revisa el debate entre Spallanzani y Needham y demuestra con un experimento más elaborado que la generación espontánea es falsa. Pasteur buscó formas de permitir el acceso del aire a la infusión, para eliminar de una vez las pegas puestas por Needham, pero evitando la presencia de gérmenes en ese aire, para impedir que eso fuese lo que crease organismos en la infusión. Pasteur utiliza 3 grupos de recipientes. En uno, la boca se cierra con tapón. En otro, se deja abierta, pero el cuello es estrecho y retorcido. Y en el tercero, la boca se deja abierta del todo. Tras solo unos días, la solución de los 2 primeros grupos sigue sin contaminarse. La del segundo grupo sigue libre de bacterias porque el cuello largo y retorcido impide su penetración. Con estos y otros experimentos, Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea. Fue un experimento de los más convincentes en el debate sobre la generación espontánea. Pero hay una consecuencia curiosa del experimento. Pasteur demostró de forma tan contundente que la vida no podía surgir de modo espontáneo que se tardó otros 30 o 40 años en volver a pensar en el origen de la vida. Porque sus experimentos
resultaron tan convincentes que eliminaron toda idea de que la vida pudiese surgir por sí sola. Entonces, ¿cómo surgió la vida si no fue de modo espontáneo? ¿Cómo se convirtió la química de la vida en la biología de la vida? Lo que es incuestionable es que la materia inanimada tuvo que convertirse en viva al menos una vez. Y si no fue de modo espontáneo, entonces ¿cómo? A medida que el campo de la química y la biología iba madurando durante el siglo XIX, la idea de la generación espontánea no resistió el peso de las pruebas en contra, pero otra idea empieza a tomar forma. Una idea insinuada en privado por el naturalista británico Charles Darwin. En una carta a su mejor amigo científico, Joseph Hooker, escrita al final de su vida, Darwin hace conjeturas sobre las condiciones que podrían haber dado origen a la vida. Dice, a menudo se afirma que todas las condiciones para la producción de un organismo vivo están presentes ahora. Pero ¿sería posible crear una charca caliente llena de sales de amoníaco y fósforo con luz y calor eléctrico presente en la que se formase por reacción química un compuesto listo para sufrir nuevos cambios más complejos? Lo que Darwin insinúa es que la química y la biología son en esencia a microescala la misma ciencia, el mismo camino. Una senda que lleva hasta un posible origen de la vida en la Tierra. Pero, ¿cuál es ese origen? Darwin no supo decirlo. Haría falta una nueva generación de científicos que propusiesen una teoría sobre cómo surgió la vida. La charca caliente de Darwin se convirtió en el caldo primordial del siglo XX, el crisol de la vida en la superficie de la joven Tierra. En esa sección están trabajando en el caldo primordial. A quien no le gusta el caldo, ¿verdad? Sencillo y nutritivo. El primer paso de una teoría con validez científica sobre el caldo primordial o sopa primigenia es determinar la disponibilidad de los ingredientes y en qué condiciones deben mezclarse. Hasta principios de la década de 1920, no se alcanza cierto consenso sobre cuáles serían las condiciones en las que pudo originarse la vida. El científico soviético Alexander Oparin propone una hipótesis sobre esas primeras condiciones parabióticas y cómo la materia viva y la inanimada no son muy distintas. Dice que la vida se formó de la materia inanimada de la Tierra primitiva. Pero, ¿qué circunstancias desencadenan ese hecho milagroso? Basado en la información que tenía por entonces, Oparin deduce que la Tierra primitiva tenía una atmósfera carente de oxígeno, compuesta mayormente por metano, amoníaco, hidrógeno y agua. También deduce que la luz ultravioleta del Sol aporta energía a los compuestos orgánicos, que empezaron a evolucionar químicamente hacia la vida. El bioquímico británico Haldane propone de forma independiente la misma hipótesis. Y tanto Oparin como Haldane deducen que esos elementos básicos llegaron al mar. Empezaron a acumularse allí, de modo que los mares se convirtieron en una especie de caldo orgánico, como un recipiente de laboratorio gigantesco en el que se producen todo tipo de reacciones orgánicas. Por tanto, era lógico imaginar que de la combinación adecuada de elementos surgió una protocélula muy primitiva. Dijeron que era una posibilidad de lo más remoto, pero los elementos habían tenido millones de años para interactuar. Pero los científicos tienen pocas esperanzas de poder reproducir en un laboratorio unos hechos sucedidos hace eones y a lo largo de millones de años. ¿Quién iba a pensar que cualquiera podría hacer el caldo primordial en el laboratorio? Y un alumno de posgrado de la Universidad de Chicago y un vaso de precipitados lo demostraron en 1952. Bajo la supervisión del profesor y premio Nobel Harold Urey, Stanley Miller construye una máquina del tiempo. Miller decide poner a prueba la idea de Oparin y Haldane
realizando un experimento usando la atmósfera de la Tierra primitiva, o al menos una recreación de ella. Uri le dio 6 meses para hacer el experimento. En primer lugar, diseñaron un aparato configurado para simular las condiciones de la Tierra. Tenía un recipiente con agua, que hacía las veces del océano. Otro recipiente tenía electrodos dentro, que hacía las veces de la atmósfera, con descargas eléctricas proporcionadas por los electrodos. Este condensador condensa los elementos formados en la atmósfera. Luego pasan por aquí y vuelven al océano. Así que el flujo era continuo. Iba por aquí, pasaba por la atmósfera y volvía al océano. Reproducía el ciclo atmósfera-océano de la Tierra primitiva. La improbable meta de este experimento era ver si se formaban compuestos orgánicos bajo condiciones similares a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero intentar lograr en 6 meses lo que la Tierra había hecho al parecer en eones parecía una locura. Stanley organizó el experimento y recuerdo que me dijo que uno de los mayores problemas que tuvo fue lograr extraer todo el oxígeno del circuito, porque si aplicas una chispa al oxígeno e hidrógeno, se produce una explosión. Una vez dispuesto todo, sus compañeros salieron de la sala. La sala no estalla cuando Miller le da al interruptor. Los pequeños electrodos empiezan a soltar chispas. El aparato funciona. ¿Pero qué demuestra eso? Miller no tiene que aguardar mucho para saberlo. Lo primero que vio pasado un día fue que la solución adquirió un extraño color marrón. Y en los 5 días siguientes se fue haciendo más oscuro. Estaba claro que había ocurrido algo. Y como habían pasado ya 5 días, decidió parar el experimento y analizar los resultados. Una de las primeras cosas que halló al hacer el análisis fue un par de aminoácidos simples, glicina y alicina. Y se quedó atónito de que fuese tan fácil hacer esos compuestos con aquel aparato. Los compuestos orgánicos que forman los pilares de la vida en la Tierra, los que todos creían que necesitaban millones de años y condiciones muy especiales para formarse, Stanley Miller logra crearlos al primer intento en menos de una semana. En 1953, los resultados de Miller en el experimento se publican en el Diario de la Ciencia. El New York Times pronto hace lo propio con un extenso artículo titulado La vida y una Tierra de cristal. Todos estaban entusiasmados. Causó sensación entre la comunidad científica. No es muy frecuente que un artículo científico produzca una revolución, pero eso fue lo que ocurrió. Antes del experimento, todo lo concerniente al origen de la vida eran conjeturas teóricas. Había escasos datos experimentales de que una reacción química natural pudiese producir compuestos orgánicos que fuesen relevantes para la vida. Con ese experimento, Stanley se ganó con justicia el título de padre de la química prebiótica. El moderno estudio del origen de la vida nació tras el experimento pionero de Stanley Miller hecho en 1952, para bien o para mal. Por una parte, surgieron generaciones de científicos inspirados por el trabajo de Miller para llenar el vacío de datos sobre cómo empezó la vida. Y su trabajo continúa en marcha en laboratorios de todo el mundo. Pero por otra parte, el experimento de Miller crea expectativas poco razonables. El experimento de Miller y Uri tuvo tanto éxito que muchos dijeron: crear vida va a ser muy sencillo, pueden crearse aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, solo hay que conjugarlos para conseguir una célula, va a ser coser y cantar. Pero no es tan fácil. 50 años después aún seguimos luchando con eso. En la década de 1960, nuevos datos indican que la atmósfera terrestre en realidad contenía poco amoníaco y metano, ingredientes clave en el experimento de Miller. Su máquina del tiempo tiene un fallo. Para gran disgusto de Miller, los científicos exploran otras ideas sobre cómo empezó la vida.
De pronto empieza la carrera por todo el planeta, bajo el mar, bajo tierra. Una carrera por hallar la respuesta sobre cómo empezó la vida en la Tierra. El experimento pionero de Stanley Miller, alumno de posgrado de la Universidad de Chicago, demuestra que los elementos básicos de la vida pudieron formarse con relativa facilidad en la Tierra. Pero los científicos empezaron a preguntarse si ese era el único modo en que la vida pudo formarse. Se preguntaron si los elementos básicos de la vida podrían surgir en circunstancias diferentes o de otras fuentes distintas al caldo primordial. Una respuesta cayó literalmente del cielo. En 1969, en la ciudad australiana de Murchison, en el estado de Victoria, cae un meteorito que resultó que contenía mucha materia orgánica. Al examinarlo, encontraron no solo carbono y demás, sino elementos más complejos. Tenía aminoácidos, lo cual quiere decir muchas cosas. Pero lo más emocionante es que es posible sintetizar moléculas complejas en el espacio. Para los que investigan el origen de la vida, el meteorito de Murchison es oro puro. Cuando se analizó, encontraron varios aminoácidos, lo cual confirmaba que se pueden sintetizar fuera de nuestro planeta. Algunos de los aminoácidos hallados en el meteorito son los mismos que Stanley Miller logró en 1952. Pero el meteorito de Murchison tenía más sorpresas. Lo que hice en el laboratorio fue tomar pequeñas muestras, como de 1 gramo, del meteorito de Murchison. Las trituré en un mortero con un disolvente orgánico. Ese disolvente extrajo moléculas que denominamos moléculas lipídicas. Son como moléculas grasas o aceitosas. Y cuando las examiné al microscopio, lo que vi fue una separación entre esas moléculas grasas y el agua alrededor. Los lípidos se organizan de forma espontánea en estructuras celulares en agua. Una de las características clave de la vida halladas en un meteorito más antiguo que el sistema solar. El meteorito de Murchison demuestra que los elementos básicos de la vida en la Tierra ya existían mucho antes de que la Tierra se formase. Ahora ya tenemos algo con un interior y un exterior. Y si le añades otras moléculas a la membrana, tal vez adquiera otras propiedades interesantes, como que deje pasar algunos elementos y otros no. Durante la década de 1970, los astrónomos, mediante telescopios especiales, hallan otros compuestos orgánicos en nubes de polvo distantes que flotan en el espacio. En ese caso no se cumple la teoría de Stanley, según la cual todo estaba en la Tierra y reaccionó con descargas eléctricas. La radiación ultravioleta fue lo que actuó. Fue la fuente de energía que activó las reacciones que transformaron las sustancias sencillas en aminoácidos complejos. ¿Por qué es importante eso? Porque nos dice que los aminoácidos que iniciaron la vida aquí, tal vez no se hicieron aquí, sino en el espacio. Por tanto, la vida quizá no sea un proceso exclusivo de nuestro planeta. Ese descubrimiento ayuda a respaldar una hipótesis sobre la vida llamada panspermia. Una idea que postula que la vida, o al menos los ingredientes clave para ella, se originaron en algún lugar del espacio, por ejemplo en otro planeta, y luego pudieron llegar a la Tierra posiblemente con un cometa, un meteorito, o según una hipótesis más radical, traídos por un extraterrestre inteligente. La panspermia se sale por la tangente. Esa teoría dice que es tan difícil imaginar cómo pudo ocurrir todo y que las reacciones químicas son tan complicadas que han de ser extraterrestres. Es como si, por ser algo tan complejo, ya tuviera que ser extraterrestre. Pero los procesos de la química y de la física se bastan para crear vida. Aunque la posibilidad de que la vida colonizase la Tierra desde el espacio es teóricamente plausible, no ayuda a aclarar la incógnita de cómo empezó la vida. Panspermia aparte, si los compuestos orgánicos llegaron a la Tierra desde el espacio, tal vez los muchos recovecos del planeta contengan información útil sobre cómo se originó la vida aquí.
Existen dos formas de estudiar el origen de la vida, dos modos de llenar ese vacío de conocimientos. Uno es ir desde el fondo hacia arriba, es decir, estudiar la simplicidad geoquímica e intentar crear compuestos químicos cada vez más complejos. Eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Pero hay otro grupo de científicos que opta por ir de arriba a abajo, y lo que hacen es buscar en entornos geológicos y biológicos modernos los organismos más simples y primitivos que existen. Pese a esos nuevos hallazgos e ideas, Stanley Miller sigue reacio a admitir hipótesis sobre el origen de la vida que no incluyan su sencillo método de crear aminoácidos. Sobre todo una vez que, junto con su exalumno y compañero Jeffrey Bada, corrigió su experimento. Cuando Stanley aún vivía, decidimos repetir el experimento con una mezcla gaseosa neutra y ver qué resultados obteníamos. Y cuando lo hicimos, resultó que se producían cantidades apreciables de aminoácidos. Así que, aun con una atmósfera neutra, el experimento produce niveles importantes de aminoácidos. Miller y un grupo de seguidores creen que eso demuestra que la teoría del caldo primordial es la más sencilla y lógica sobre la creación de la vida en la Tierra. Uno de sus compañeros comentó que si Dios no lo había hecho así, había desaprovechado un buen recurso. Con todo, otros científicos optan por otros caminos. La investigación sobre el origen de la vida tiene muchas vertientes distintas y hay muchas teorías al respecto, y es posible que todas contengan parte de verdad. Tal vez se necesitaron aminoácidos de un lado, azúcares de otro y lípidos de otro. Pero Stanley Miller, en vez de admitir esa posibilidad y comprobarla, dijo que era imposible, que él tenía razón y las demás ideas estaban equivocadas. Sí, Stanley pudo ser un poco terco sobre el tema, pero siempre fue una persona muy perspicaz. Él lo denominaba química teórica. Podías formular todas esas reacciones y hacer todo el proceso sobre el papel, pero no tenía nada que ver con lo que ocurría en el entorno natural. Así es como percibía él las cosas. Stanley Miller muere en 2007, totalmente convencido hasta su final de la teoría del caldo primordial. Pero siguen surgiendo teorías sobre el inicio de la vida. Teorías que postulan un origen extraño y sorprendente para la vida en la Tierra. A mediados del siglo XX, desde el experimento importante pero defectuoso de Stanley Miller en 1952, que reveló lo fácilmente que se formaban los aminoácidos, otras teorías sobre el origen de la vida intentaron resolver ese misterio fundamental. Puede haber muchísimos sitios donde la vida pudo surgir. Pudo surgir bajo tierra, en una zona húmeda y caliente, o quizás en el fondo del mar, tal vez donde había actividad volcánica. Estos extraños gusanos, pólipos y plancton que sobreviven sin luz solar ni oxígeno a profundidades de 3000 metros y bajo una presión 1000 veces mayor que en la superficie, también son extremófilos. Muy cerca, las fuentes volcánicas de azufre mantienen el agua a una abrasadora temperatura de 71 grados centígrados. Sin embargo, este lugar está lleno de vida. ¿Es posible que en un entorno a alta temperatura y presión como este de las fuentes submarinas surjan aminoácidos similares a los de Miller? Los experimentos del científico Robert Heisen que recrean ese entorno en su laboratorio quizás proporcionen una respuesta. En estas cápsulas ponemos ingredientes orgánicos simples, un poco de polvo mineral quizás, algo como CO2 y agua, o alguna otra molécula muy simple, la clase de ingredientes que habría en la Tierra primitiva. Sellamos un extremo del tubo soldándolo, se le da la vuelta y tienes un recipiente abierto. Cogemos el compuesto, lo introducimos y sellamos el otro extremo. Esas cápsulas se introducen en una cámara que simula la alta temperatura y presión del entorno de una fuente submarina. No difiere mucho de lo que hace una olla a presión. Solo que la olla alcanza unas 2,5 veces la presión de la atmósfera. Y esto la multiplicará unas 4000 veces. Heysel necesita que sus mezclas se cocinen durante unas horas.
En un conjunto de experimentos que hicimos, pusimos solo una molécula muy simple de ácido pirúvico. Lo calentamos a presión. Obtuvimos una sustancia aceitosa color pardo. Y al introducirla en agua, como Dave Dimmer, se formaron como vesículas. Huelga decir que a los compañeros de Stanley Miller eso no les impresiona. Lo que no me gusta sobre la teoría del origen hidrotermal de la vida es que la química no cuadra, hace demasiado calor. Hemos analizado el agua de las fuentes hidrotermales y están limpias de compuestos orgánicos. Si encuentras alguno, es como resultado de la contaminación de agua marina secundaria que se cuela en la muestra. Pero hay otros elementos que explorar con posibilidades para dar origen a la vida. La arcilla, por ejemplo. ¿Pudo ser el catalizador para la formación de la vida? En otras palabras, ¿pudo haber estimulado el desarrollo de la vida partiendo de elementos inanimados? Las arcillas tienen cargas superficiales. Así que esas partículas diminutas pudieron tomar moléculas orgánicas, por ejemplo, del caldo prebiótico, y absorberlas, concentrarlas, ponerlas sobre superficies y después, como esas moléculas orgánicas están concentradas, pueden reaccionar de forma más eficiente que en el caldo. Es probable que lo que habría en la Tierra para catalizar las reacciones fuesen minerales simples o iones metálicos o algo por el estilo. Y en nuestras investigaciones descubrimos que un mineral concreto, la montmorillonita, que es un mineral arcilloso, puede servir de catalizador para formar ARN. ARN, abreviatura de ácido ribonucleico, es una versión más sencilla del ADN. Para las primeras formas de vida pudo desempeñar la función de máquina copiadora. Uno de los investigadores clave que estudia las arcillas y cómo organizan las moléculas es Jim Ferris, del RPI. Lo que Jim ha demostrado es que puedes coger los elementos básicos de las moléculas genéticas, el ARN, las pones en una solución y las arcillas hacen que de modo espontáneo formen cadenas cada vez más largas. Cadenas de información como el ARN y el ADN, que es lo que contiene la información genética. Así que demostrar que las arcillas pueden hacer eso es un avance extraordinario. Es un gran salto pasar de los aminoácidos primitivos al mundo del ARN y la reproducción. Pero ese es el mundo que estudian Ferris y su equipo del Instituto Politécnico de Rensselaer, situado en Troy, Nueva York. Stanley Miller consiguió la formación de aminoácidos simples. No pasó de ahí a, por ejemplo, obtener polímeros de los aminoácidos. Lo que yo hago es estudiar la siguiente fase del proceso, cómo conseguir hacer ARN. Pero si James Ferris y su equipo pueden pasar de los aminoácidos simples y centrarse en las moléculas reproductoras, ¿por qué no pasar de ellas también y centrarse en toda la célula, su membrana, metabolismo y reproducción? En otras palabras, crear auténticos organismos vivos en un laboratorio. Eso es justo lo que algunos investigadores intentan lograr. ¿Estarán los científicos a punto de crear vida artificial? Y si es así, ¿qué nos dirá eso sobre cómo empezó la vida en la Tierra? En un lapso de unos 200 años, la ciencia ha pasado de no entender siquiera la incógnita de cómo se creó la vida en la Tierra, a suponer con bastante precisión cuándo sucedió y a tener algunos datos sobre cómo ocurrió. Pero casi 3000 años después de Aristóteles, definir la vida sigue siendo complicado. Tomemos un copo de nieve, por ejemplo, la forma cristalizada del agua. La geometría de cada copo de nieve es uno de los ejemplos más hermosos que existe de complejidad emergente. Pero, ¿están vivos los copos de nieve y otros cristales? Creo que una de las primeras definiciones de la vida incluía los cristales. Los cristales metabolizan en cuanto que toman material de su alrededor y utilizan energía para, mediante reacciones químicas, fabricar más de sí mismos. Por lo tanto, se reproducen, pero también evolucionan, puesto que dependiendo de las condiciones sufren cambios. Pueden hacerse más pequeños o quizás mayores, o sea que cumplen las tres funciones. Pueden metabolizar, reproducirse y evolucionar.
Sí, hay definiciones de la vida que se pueden aplicar a los cristales y también al nacimiento y a la vida de las estrellas. Las estrellas tienen metabolismo, nacen, viven un tiempo, mueren y se reproducen, pero no las consideramos como algo vivo. Da igual, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es si entro en el laboratorio, agito un recipiente y de él sale algo andando porque habremos triunfado. Pero hasta entonces no me preocupan las definiciones. Ese algo puede estar listo para salir andando del recipiente dentro de poco tiempo. Quizás estemos a punto de crear vida sintética en el laboratorio. Media docena de equipos en todo el mundo, incluido el de Jack Szostak en Harvard, quizás sean pronto los orgullosos padres de una hermosa y nueva forma de vida. En mi laboratorio lo que intentamos es entender cómo se pasa de la química a la biología. Hace 20 años creía que probablemente lo lograríamos en 20 años. Ahora espero que no tardemos otros 20 años. Pero es difícil concretar algo. La investigación de Szostak para crear vida empieza donde lo hizo la Tierra, en el microcosmos, con una célula. A veces la denominamos protocélula. Es una célula con dos componentes principales. Una estructura de contención, que es la membrana celular, y luego algún tipo de material genético. Y con esos dos elementos, si logramos averiguar cómo hacer que crezcan y se dividan, conseguiríamos una célula rudimentaria. Estamos usando la llamada técnica de los microfluidos, en la que hacemos pasar diversas soluciones a gran presión por canales microscópicos. Y luego se recombinarán en estructuras interesantes que simularán más o menos las estructuras celulares. Aquí tenemos 3 soluciones distintas, cada una acoplada a una bomba. Las 3 pasarán por este manguito hasta el aparato. Aquí tenemos agua y aceite. Y milagrosamente se recombinaron en esas gotas de doble emulsión. Van a salir del aparato, las recogeremos y las usaremos en nuevos experimentos. Es como un grifo que gotea, pero en circunstancias muy controladas. En el laboratorio de Jack Szostak de Harvard han conseguido los elementos básicos, han demostrado cómo hacer membranas. Creo que está muy cerca de lograr una molécula de ARN con capacidad de autocopia. Y si puedes poner una célula de ARN en una cámara cerrada donde haga copias y se duplique, habrás creado algo muy similar a la vida. No será idéntico a la complejidad de la célula más simple que se da en la naturaleza, pero aún así será un compuesto químico que puede replicarse solo y tal vez incluso a determinada presión podría evolucionar, y en ese caso se ajustará a todas las definiciones de la vida. Si el laboratorio de Szostak lo logra, será un hito científico. ¿Pero despejará la incógnita de cómo empezó la vida en la Tierra? Espero que tengan éxito. Pero recordemos que solo será un modelo, solo será una hipótesis que parece funcionar. Se harán famosos con toda justicia, pero no querrá decir que eso fuese lo que de verdad pasó. El detalle clave en la cuestión de cómo empezó la vida es que los ingredientes que la componen son los mismos que integran todo lo que hay en el universo, vivo e inanimado. Desde el polvo estelar a la célula y los inquisitivos humanos. Te hace sentir humilde y eufórico al mismo tiempo, por saber que algo nos vincula a todo lo que hay en el universo, que tenemos una historia común y pensar cuál podía ser nuestro destino teniendo esa herencia. Es asombroso imaginar de dónde procedemos, aunque solo sea científicamente. Lo que les queda a los científicos por hacer es dirimir por cuál de los muchos caminos optó la vida cuando empezó aquí hace tantos millones de años. Pero no qué dirección tomó ni qué vehículo usó, porque esas preguntas fundamentales ya tienen respuesta. Lo difícil al investigar el origen de la vida es que buscas algo sobre una época de la que casi no hay datos. Es un problema científico muy peculiar.
Sabes dónde estás y a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo salvar esa distancia. No sé cuánto nos costará hallar la respuesta. Quizás no la logremos jamás. Pero está claro que la Tierra sí lo consiguió. La Tierra lo logró. Parafraseando lo que J.B.S. Haldane dijo una vez: el universo no solo es más extraño de lo que imaginábamos, tal vez lo sea aún más de lo que podemos imaginar. Así que la distancia entre los ingredientes básicos de la vida y la propia vida, no sé si lograremos salvarla el año que viene, dentro de 10 años o un siglo. Que la investigación llevará a otros descubrimientos sobre el funcionamiento de la vida, y eso solo puede ser bueno. Las investigaciones sobre cómo empezó la vida dejan a muchos tan sobrecogidos como maravillados, y con la sensación de que la ciencia sola no puede explicar el misterio de la vida. Lo más maravilloso sobre nosotros, lo más asombroso es que la materia inorgánica e inanimada pueda organizarse hasta un nivel de complejidad tal que no solo adquiera vida, sino que también pueda pensar sobre lo que es y cómo llegó a ser lo que es. Eso para mí es lo más maravilloso de estar vivo. Las circunstancias naturales que permitieron que surgiese la vida quizás fueron insólitas, tal vez extrañas, una posibilidad remota, pero se dieron, al menos por esa vez. Y nosotros somos el resultado, el maravilloso resultado de las leyes de la física y las reglas de la química, y de grandes fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Qué mayor maravilla puede existir que la posibilidad de que lo inanimado se convierta prodigiosamente en un organismo que respira, piensa y vive? Vuelve a ser hidrógeno y oxígeno, dos de los elementos requeridos. El carbono es un ligamento estupendo. Liga prácticamente con todo, incluso con átomos de sí mismo. Y eso lo hace un ingrediente importante para la vida. Y el resultado es que la abundancia de moléculas basadas en el carbono es mucho mayor que la obtenida de moléculas que conocemos basadas en otros elementos. El carbono liga con otros elementos para formar al menos 10 millones de compuestos conocidos llamados orgánicos. Impresionante, ¿no? Bueno, esa manguera suministra un compuesto simple de hidrógeno y oxígeno, es decir, agua. No es un compuesto orgánico, ya que no contiene carbono, pero es vital para lo que hacemos aquí. La rociamos sobre todos los elementos y compuestos. Bien, ¿ven ese indicador? Nos muestra que el agua tiene un punto mínimo de congelación y otro máximo de ebullición. Es decir, que entre esos dos extremos de temperaturas está líquida. Bueno, más o menos. Y eso es estupendo para que los compuestos orgánicos se liguen todavía más rápido y mejor. ¿Lo ven? Chocan y se empujan y crean nuevas moléculas más largas. Y con suficientes de esas moléculas podríamos formar un cúmulo de materia orgánica en la Tierra primitiva, y luego esa materia orgánica podía empezar a sufrir reacciones químicas. Esa reacción es el proceso químico que hace que las materias primas como los elementos y los compuestos se transformen en cosas vivas, se desencadenan mediante la energía. Pero ¿cómo crea la energía la estructura de la vida de algo sin vida? ¿Y cuál es la fuente de esa energía en la Tierra? Para resolver el misterio de cómo surgió la vida se empieza por identificar las piezas básicas que forman los seres vivos. Los elementos y compuestos son solo el inicio químico de los pilares de la vida. Así que, ¿cómo llegamos desde los elementos y compuestos a una unidad de materia viva, a algo llamado célula? La célula es la unidad fundamental de la vida. Hace mucho tiempo se creía que era solo un cúmulo de enzimas. No obstante, las recientes investigaciones biológicas demuestran que en realidad es un complejo conjunto de orgánulos, de estructuras más pequeñas que ayudan a la célula a estar viva. Creo que lo más fascinante sobre la célula como pilar estructural, como sala de máquinas, es que contiene un microcosmos de vida propio.
El proceso que transforma los compuestos orgánicos en las células es tan complejo que nadie lo conoce en su totalidad. Nos falta un gran sector del rompecabezas de cómo empezó la vida. Pero ya hemos completado gran parte, y la energía es una de las claves de lo que ocurre en la fábrica de la vida. Las reacciones químicas las desencadena la energía. Tome, póngase las gafas. Aquí en la fábrica utilizamos lámparas nucleares especiales que simulan la luz solar, una fuente de energía primordial en un planeta como la Tierra. La naturaleza de la vida es algo que nos deja abrumados. Nos maravilla. Escribimos poemas, literatura y filosofamos sobre ella. Y nos hace pensar en Dios. Desde luego para mí, como religioso creyente, la vida es algo sobre lo que jamás lo sabremos todo, porque es un misterio. Y el motivo de que sea un enigma es que forma parte del misterio supremo, es decir, que Dios fue quien creó la vida. La ciencia ha logrado muchos éxitos, pero los ha conseguido actuando con ambición modesta, no intentando buscar respuesta para todo. Pero también hay otras preguntas que debemos plantearnos. ¿Por qué es el mundo como es? ¿Por qué es el universo inteligible? ¿Por qué es tan hermoso? Etcétera. Y para esas preguntas, la religión puede ofrecer no respuestas absolutas, pero creo que sí satisfactorias. Para mí la fe religiosa es parte de la búsqueda humana de respuestas. En la actualidad, esa búsqueda de nosotros mismos ha dado fascinantes hipótesis sobre cómo determinados materiales inanimados pueden dar lugar a algo vivo. Ideas básicas sobre qué, cuándo y dónde se formó la vida hace miles de millones de años en el caldo primigenio de una charca. Teniendo agua, la temperatura y presión adecuadas, luz ultravioleta, luz solar, etc., cuentas con lo básico para las reacciones químicas que dan origen a la vida. ¿Podría haberse formado la vida en la oscuridad? ¿A temperatura y presión extremas en el fondo del mar? Hay quien postula que la vida empezó en las fuentes hidrotermales, lejos de toda fuente de luz. ¿Se formó la vida en la superficie de un mineral con carga eléctrica? Algunos de los minerales más interesantes cuando se investiga el origen de la vida son los minerales de arcilla. La arcilla tiene muchas propiedades interesantes, catalizadoras y organizativas, justo lo que se necesita para ir de lo simple a lo complejo. ¿Hallarán un punto común los científicos con teorías opuestas en la búsqueda del origen de la vida? Sí lo lograron en la identificación de los bloques fundamentales de la vida. Sabemos que empezase como empezase, todos los seres vivos están hechos de unos ingredientes fundamentales llamados elementos. Los elementos son básicamente átomos. Son los pilares de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Configuran las rocas, todo el planeta, por supuesto también el oxígeno que respiramos. Son los pilares fundamentales de la vida. La idea de que todo está hecho de una materia fundamental es antigua. Existía ya incluso en la época del filósofo griego Aristóteles, en el siglo IV a.C. Aristóteles gozó de gran credibilidad entre los científicos occidentales durante y después de la caída del Imperio Romano. Los eruditos griegos estaban considerados como los más doctos en... Hace unos 4.000 millones de años, en una gran roca húmeda, ocurre un fenómeno extraño y misterioso. La materia inanimada se convierte en vida. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual en la Tierra. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan complejo y asombroso como la vida? ¿Surgió en una charca marina de un caldo químico? ¿O nació en rocas bajo la superficie terrestre? ¿Y qué era ese primer organismo vivo? ¿Qué increíbles fuerzas crean la milagrosa cadena de la vida? El hombre continúa buscando respuestas para aclarar ese misterio. El misterio de cómo empezó la vida. Primera parte. El misterio de cómo empezó la vida sigue siendo un rompecabezas. Tantas son las piezas necesarias para aclarar todo el enigma que resolverlo es una tarea complicada.
Tarea con la que la humanidad lleva luchando bastante tiempo. Saber cómo empezó la vida es complicado, porque pasa de la sencillez del mundo geoquímico, rocas, agua, gases, a una célula viva, que es de lo más complicado que existe. En ese rompecabezas entran en juego la geología, la astronomía y la química, pero también la historia y la espiritualidad. La dificultad estriba en que cada pieza encaje en su sitio para formar la imagen completa de cómo empezó la vida. Es un problema complicado. Todo lo concerniente al origen es complicado. Es mucho más fácil determinar qué se produjo antes de algo y qué ocurrió después, extrapolando e interpolando datos, que hallar cuál fue el primer paso de algo sobre lo que no hay precedentes. La humanidad ha intentado resolver el enigma aún antes de saber cómo plantearse la búsqueda del origen de la vida. Intentamos resolver el misterio de la vida estudiando y cuantificando nuestro mundo, estudiando cómo evoluciona y se desarrolla la vida, y descubriendo cómo era la Tierra hace miles de millones de años. Con esos conocimientos es posible componer el mapa de nuestro propio origen. Cuando te planteas cuál fue el origen de la vida, no solo te preguntas cómo llegamos aquí, por qué hay jirafas y cebras en África y cosas así, sino que te preguntas algo mucho más profundo. Buscas el principio de todo. Y a lo largo de la historia, todas las culturas que conocemos han buscado respuestas para esa incógnita. Así que preguntarse por el origen de la vida es preguntarse por quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Tradicionalmente, la religión y la espiritualidad han abordado la pregunta de por qué estamos aquí. La vida es algo mucho más complejo que una simple cuestión científica. Esa es la clave de todas las reacciones, del crecimiento y la complejidad. Si hay un elemento esencial en toda la ciencia, en los procesos naturales, es el flujo de energía, tanto interna como externa. Esta es la sala de procesado. Los compuestos orgánicos están sufriendo cambios muy interesantes. Ya no son simples ingredientes, ahora están haciendo cosas. Veamos qué tenemos. Bueno, hay azúcares e hidratos de carbono que almacenan energía en sus enlaces moleculares. Si rompemos esos enlaces, podremos utilizar esa energía y eliminar los residuos. Eso se llama metabolismo, y es uno de los 3 procesos clave que todos los seres vivos deben realizar. Necesitamos ciertos elementos químicos para que, cuando absorbamos algo, reaccionen con lo absorbido y extraigan energía de él. Si comes un trozo de pan, de pronto vuelves a sentirte bien y tienes energía. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues porque dentro de ti se producen muchas reacciones que hacen que eso sea posible. Por tanto, la capacidad de metabolizar es muy importante. Esa sustancia pegajosa es un lípido. Es una molécula parecida a la grasa necesaria para crear membranas como las paredes celulares. Y la delimitación también es otra característica clave de los seres vivos. Una de las características de la vida es que esta es celular. Así que toda la vida que conocemos hoy tiene un compartimento, una membrana que rodea el conjunto de moléculas que configuran todo lo que llamamos vida. Lo único que falta ahora es la capacidad de hacer copias. Algo muy importante para la vida. Los materiales para realizar copias son muy complejos. Pero este tanque está lleno de componentes llamados aminoácidos que se unen entre sí para formar moléculas encadenadas cada vez más largas llamadas proteínas. Una proteína es una cadena de aminoácidos unidos por enlaces químicos. Su unión es muy firme. Así que una proteína es un compuesto muy robusto. Esas proteínas se forman mediante una estructura integrada por azúcares, algo de fosfato y también por adenina, guanina, citosina y timina. Eso da lugar al ADN, el plano para crear y copiar seres vivos.
La vida es una secuencia de pasos químicos y cada uno añade un grado de complejidad. El primer paso es hacer las biomoléculas básicas, luego los aminoácidos. Hay que contar con los azúcares, que son los pilares de los hidratos de carbono, y hay que tener moléculas lípidas que ayudan a hacer las membranas celulares y otras separaciones. Hay que hacer todas esas moléculas y luego tienen que organizarse a sí mismas. Ese es el segundo paso. De modo que unimos esas tres cosas: la membrana, los elementos químicos que nos permiten realizar el metabolismo y los elementos genéticos que nos permiten duplicarnos. Y ya tenemos la vida. Y aquí es donde aparece de verdad la vida. Justo ahí, tras esa cortina. Ni siquiera yo puedo ver qué ocurre ahí detrás. Física y en biología. Y gozaban de tal respeto que durante mucho tiempo nadie los cuestionó. Los griegos de la época de Aristóteles postulaban que además de los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, un quinto, la quinta esencia, contenía la esencia pura de la vida. La quinta esencia era eterna, incorruptible y diferente a los otros elementos terrenales. La quinta esencia era la sustancia de los cuerpos celestes, otro elemento físico del universo. Aristóteles creía que la quinta esencia estaba relacionada con la creación de la vida. Hoy sabemos que los elementos configuran no solo la vida, sino todo el universo. Y casi todos los elementos, incluidos los esenciales para la vida, se forman en las nubes de escombros resultantes del estallido de estrellas hace miles de millones de años. Todo lo que existe surgió de la misma sustancia básica. Y ese paralelismo entre la química de los humanos y todo lo que pasa en nuestro planeta y en cualquier parte nos acercó mucho más al resto del universo de lo que imaginábamos. De modo que es una especie de vínculo. Del más o menos centenar de elementos conocidos, la vida solo usa unos cuantos. Respecto a los elementos básicos que constituyen la vida, esta no necesita gran cosa. La base de la vida es CHON, C-H-O-N, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, también algo de azufre y de fósforo y unos cuantos oligoelementos, pero la base son los CHON. Esos elementos son como materias primas llevadas a una fábrica. En este caso, una que fabrica la vida misma. Tome, póngase esto. No quiero que se haga daño en su primer día en la fábrica de la vida. Como saben, aquí es donde hacemos vida. Yo soy el encargado aquí, así que los voy a guiar. Voy a enseñarles todo el proceso, pero no toquen nada. Y procuren no pisar nada, porque podría estar vivo. Por allí está el muelle de carga. Es donde tenemos todas las materias primas, los elementos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Están listos para añadirse y mezclarse. Y esos también son los elementos básicos que contribuyen a la vida en nuestro planeta. Bueno, aquí, cuidado con la cabeza. Aquí en la sala de mezcla vertemos todos los elementos en un tanque, donde se ligan entre sí para formar compuestos únicos. Forman pequeñas moléculas como dióxido de carbono, metano y todas son solubles en agua. H2O, que